Entonces, mis niños, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien. Ya de hoy, ¿sí amanecieron bien? Sí, Ah, qué bueno. Bueno, les voy a contar qué vamos a hacer el día de hoy. Mis niños y niñas, el día de hoy vamos a continuar con nuestro trabajo de la narración. La semana anterior nosotros estábamos viendo qué eran las experiencias y cómo contamos una experiencia. Esta semana, mis niños, vamos a trabajar en qué es la narración a partir de una experiencia. Es decir, como yo les contaba la semana pasada, a partir de una historia que a mí me sucede, yo puedo empezar a inventar una fábula, a inventar un cuento, ¿cierto? Entonces, mis niños, esta semana vamos a trabajar de esa manera. Pero entonces, para saber cómo puedo yo narrar una historia, tengo que tener en cuenta primero cuáles son sus partes para poder narrar la historia. Resulta que yo siempre tengo que empezar de cierta manera. Es decir, si yo contara una historia, yo les digo como, no, pues imagínense que una vez tengo que empezar a decirle a la persona que me va a escuchar o a la persona que me va a leer cuál es el lugar de donde sucedió la historia y quiénes estuvieron en la historia. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo empiezo. Imaginen que hace mucho tiempo, yo estaba en un río, ahí ya estoy dando el lugar, con mi familia, ahí ya dije con quién estaba, ¿cierto? Entonces, si voy a inventar un cuento, entonces doy el lugar y doy los personajes. En este caso, si la historia que yo voy a contar fuera un cuento, ya di el lugar, que era el río, y los personajes, que son mis familiares, ¿cierto? Tengo que mirar cómo voy a iniciar. Entonces, de esta manera yo empiezo contando el lugar y contando quiénes son los personajes. Listo, así es como empecé mi historia. ¿Cómo la continúo? Entonces, continúo contando qué fue lo que pasó. Entonces, yo estaba en el río con mis familiares y habían ahí varias personas, varias familias porque estábamos en vacaciones. Entonces, todas esas familias estaban haciendo el conocido paseo de olla, ¿cierto? Pero entonces resulta que a mí me da mucho mal genio cuando las personas botan la basura a la calle o dejan la basura por ahí. Y entonces había una familia al lado de nosotros que estaba comiendo y pues todo lo que comía lo comía en empaques desechables y todos los empaques los dejó ahí, las botellas de gaseosa, los platos, los vasos. Entonces a mí me dio mucho mal genio y yo le dije a una señora, señora, ¿será que su merced puede recoger la basura? Y la señora se puso súper furiosa. Entonces la señora me trató mal, me dijo cosas feas y a mí me dio mucho mal genio, entonces yo ya no le dije nada más. Y la familia se fue, igual dejó la basura ahí. Entonces, como a mi familia y a mí no nos gusta dejar la basura en el suelo, entonces nosotros cogimos una bolsita y empezamos a recoger tanto nuestra basura como la basura de la familia que estaba al lado. De esta manera, entonces, el río quedó muy limpio. Si ven, ahí en toda esa partecita ya les estoy contando qué fue lo que pasó. Eso lo llamamos un problema. ¿Cuál fue el problema? Que yo le dije a la señora y la señora se puso furiosa. Me dijo que no fuera chismosa, que eso no era problema mío. Pero entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque hay que mirar cómo solucionarlo. ¿Cómo lo solucioné yo? Evitando a la señora, evitando pelear y quedándome callada, ¿cierto? Entonces, ese es un problema. En una historia siempre cuento lo que pasó después del comienzo que presento a los personajes y presento el lugar. Ya ahorita te doy la palabra. ¿Listo, Tatiana? Pues, Y ahora viene la parte final. ¿Cómo termina la historia? En este caso, la historia termina que el río, gracias a las personas que lo cuidan, continúa muy limpio. A pesar de esas personas que no lo cuidan, hay unas que sí, y entonces el río quedó muy limpio, entonces los pececitos no tienen ningún inconveniente de pronto de ir a comerse un pedazo de plástico, de quedar atrapados en un vaso plástico o en una bolsa plástica, entonces los pececitos siguen su camino normal. Y listo, así finaliza mi historia.
Esa es una experiencia, pero resulta que a partir de eso yo puedo empezar a inventarme todo un cuento teniendo en cuenta lo mismo. ¿Cómo inicia? Es decir, ¿en dónde pasó la historia? ¿Con quién pasó? Ese es el inicio. Tengo, O sea que eso sí de verdad pasó. Eso que nos acabas de sí, contar eso de sí verdad pasó de pasó. verdad. Eso sí pasó de verdad. Es un ejemplo, pero sí pasó de verdad. Y entonces, porque hay personas a las que no les gusta que les digan que no boten la basura en la calle. Entonces, esas personas no son nada agradables, ¿cierto? Pero ya tenemos que decir algo que pasó. No, Algo que espérame, pasó. espérame que estoy terminando de explicarles. Entonces, cuando yo cuento una historia, tengo el inicio, que digo dónde pasó y con quién pasó. Tengo lo que sigue después, que es qué fue lo que pasó en esa historia. Y por último, cómo logré solucionar ese problema que se me dio en la historia o cómo finaliza la historia. ¿Cuál es el final de la historia? ¿Listo? Y de esa manera entonces yo puedo empezar a inventar un cuento. Tatiana me iba a preguntar algo. Cuéntame, Tatiana. Profe, yo te iba a contar que, o sea, cuando nosotros esa historia, cuento, puede ser como imaginaria y real. Exactamente. Esa era la siguiente parte que yo les iba a decir. Cuando yo tengo una historia, si yo inventara un cuento, lo haría en este caso a partir de una historia real, ¿cierto? Pero yo también lo puedo hacer a partir de mi imaginación. De mi imaginación, yo me puedo inventar mis personajes, me puedo inventar el lugar. Por ejemplo, los cuentos de hadas o los cuentos de princesas no son reales, son imaginarios. ¿Sí? Entonces resulta que una persona muy creativa, por ejemplo, el cuento de la Cenicienta, a una persona muy creativa se le ocurrió inventar que las princesas, pues que la Cenicienta era una princesa, pero que no podía vivir en un castillo porque pues era una mujer como de bajos recursos. Entonces pues se encontró a su príncipe y de esta manera se volvió princesa, ¿cierto? Esa es una historia imaginaria. Entonces, mis niños, lo que vamos a hacer hoy es escribir cuáles son las partes de una historia que yo puedo narrar a partir de una experiencia que me haya sucedido. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Seguros? Bueno. No, profe, ya hasta ahora estoy. Dime, Esteban. Profe, ya hasta ahora estoy intentando imaginármelo el cuento porque no sé qué es. Ok, sí, se puede imaginario o se puede real. O puedo hacer una historia real, diré imaginaria a partir de algo real. Puedo hacer una historia imaginaria a partir de algo real. Puedo mezclarlo, por ejemplo. Entonces, digamos que la historia que yo les conté del río, por ejemplo, ya no va a ser con personas, sino me invento que fue con una familia de osos, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces ahí puedo ir cambiando un poco la realidad a partir de mi imaginación. ¿Listo? Entonces, mis niños, en el cuaderno, por favor, vamos a escribir fecha y objetivo. Una pregunta, profe, yo tengo que preguntar la última pregunta. Dale, dime. Yo te voy a preguntar que si... ya, que como la narración y eso se puede, como se puede combinar, ¿sí? O sea, tú puedes poner, digamos, como en el cuento que tú perdón, sí, no, te iba a preguntar otra cosa. Ayer, ¿por qué tú no estuviste casi nada en la clase cuando apenas nosotros fuimos el punto de la producción de ayer, de la producción? ¿Por qué no estuve? Porque se me fue la luz. Y cuando Y pues no se fue la luz solo en mi casa, sino en todo mi barrio. Entonces yo iba a ir a hacer una recarga de celular para tener datos, pero pues en el barrio no había luz, entonces no había dónde hacer la recarga tampoco. Entonces por eso no pude hacer la recarga y por eso el profe Wilmer me hizo el favor de reemplazarme en la clase de ortografía, porque pues yo no tenía luz. Sin luz, pues no tengo internet.
Y pues, al ir a hacer una recarga de datos para poderme conectar, igual no pude porque pues cuando las tiendas están sin luz, pues no pueden hacer tampoco recargas. Fue por eso, ahí sí les pido muchas excusas. ¿Cómo les fue con el profe Wilmer? Nos divertimos. Bien, profe. Bien, profe. Ah, bueno, el profe Wilmer me dijo que estuvieron muy juiciosos en la clase. Profe, a mí me gustó esa clase porque hicimos varias páginas del MOOC, las 3 páginas, y no toca hacer tanto, solo en la página 30 terminar de hacer el primer punto y el último, que era la de la pizza. Luego nos tocó pasar a la otra página, Sí. donde tocaba completarla, o sea, donde tocaba ahí buscar y escribir cómo se escribía, y en la otra era, ya no me acuerdo, pero sí era divertido. Ok, bueno, me alegra mucho. Profe, Pero y el entonces profe resulta que Wilmer le dio puntos y sí me dijo dijo. que te iba a decir a ti. Sí, él me dijo quiénes tenían puntos positivos por estar muy juiciosos en la clase. Él me dijo, pero entonces yo no vi el trabajo de ustedes. Por favor, lo subimos a la plataforma. Así como lo subió, creo que Santiago. Ah, no, Samuel fue el que lo subió. ¿Listo? Porfa, lo subimos a la plataforma. Yo, por favor. Profe, mi mamá ya subió eso ayer. Ah, ok, no alcancé a revisar. En lo que vi fue a Samuel. Listo, ya lo agrandé un poquitico. Gracias. Entonces, nuestro objetivo del día de hoy es reconocer cuáles son las partes para escribir una historia. Punto. Como título, las partes de una historia. Entonces, como les indicaba, primero, voy a hacerlo en orden. Entonces, primero, ¿qué escribimos primero? Según lo que yo les acabé de decir, ¿qué es lo primero que escribimos? Profe, Dime. primero tienes que decir en qué lugar. Sí. Y después con quién pasó. Exactamente. ¿En qué lugar y con quién pasa la historia o la experiencia? ¿Cierto? ¿Qué tenemos que escribir después? Sofía. Ah, no. Sí, Sofía creo que estaba levantando la mano, ¿no? ¿Sabes qué tenemos que escribir después, Sofía? No, señora Tish. Bueno, no te preocupes. ¿Quién sabe qué tenemos que escribir después? ¿Qué recuerdan? Santiago. La historia. Desde que empiezo a escribir la primera parte, estoy escribiendo la historia. ¿Qué tenemos que escribir después? Los personajes. No. El nombre. Acá vamos a poner entre paréntesis lugar y personajes. ¿Por qué pusiste aquí la última parte? Ah, no, profe, no, perdóname, vi mal. Listo, no te preocupes. Entonces, ¿qué escribimos después de que ya hemos dado a conocer dónde pasa la historia y con quién pasa? Vamos a escribir qué es lo que pasa en la historia. ¿Listo? Escribimos qué es lo que pasa en la historia. Que como les dije, eso lo conocemos como problema. ¿Listo? Yo lo conozco como nudos. También lo conocemos como nudo o también lo conocemos como enlace. Muy bien, Tatiana, te felicito. Y por último, ¿qué es lo que escribimos por último? ¿Cómo se soluciona? Muy bien.
¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona el problema? ¿Cierto? Que eso lo conocemos como el final. ¿Cierto? Esas son las tres partes principales que yo tengo que tener en cuenta para escribir una historia, ¿cierto? Profe, ya viene el objetivo. Listo, Emanuel. Entonces, explico. Mientras ustedes van terminando de escribir, les voy a leer yo una historia en la cual vamos a analizar cómo empieza, cuál es esa parte del problema, o sea, qué es lo que pasa en la historia y cómo termina. ¿Listo? Les voy a leer el siguiente cuento. El cuento que voy a leer hoy se llama El herrero y el perro. ¿Listo? Mientras vamos terminando de escribir, vamos a ir escuchando atentamente. El herrero y el perro, de Félix Samaniego. Esta es la historia de un perro que nunca quiso servir a su amo. Ahí ya me dieron los dos primeros personajes, el perro y el amo del perro, ¿cierto? En un rengloncito ya me dieron esa partecita de que es los personajes, un perro y un amo. Se la pasaba él muy perezoso todo el día durmiendo a pierna suelta hasta ladrar como cualquier perro. Le parecía pesado. Claro que si de comer se trataba, él llegaba primero. No era sino que sonaran unos cubiertos y ahí en la mesa, ahí mismo aparecía batiendo la cola. Después dice, un día su amo, un herrero grandulón que pasaba todo el día laborando en su taller, muy enojado dijo, aquí ya nos dieron cuál es el lugar. El lugar de la historia es, un lugar donde, uno de los lugares principales donde se desarrolla la historia es el taller de ese herrero grandulón. Entonces ahí ya me dieron las tres cosas. El lugar, los personajes que son el perro y el herrero, ¿cierto? Entonces, ahí ya termina esa parte inicial, ese inicio. Vamos a continuar mirando cuál es el problema, qué es lo que pasa. Entonces, voy a volver a leer la parte que acabé de leer. Un día, su amo, un herrero grandulón que pasaba todo el día laborando en su taller, muy enojado le dijo, tú no sirves para nada, no cuidas la casa, no espantas los gatos, no me acompañas al mercado, no haces más que comer y dormir. Es increíble, no te despierta ni el fuerte ruido del martillo, tan, 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 cuando golpeo el acero. Mejor será que te vayas de mi lado y consigas alimento y techo con tu trabajo. No voy a darte más la carne de mi plato, ni a cuidarte con caricias. Y no es conveniente para mí que digan que he hecho de ti un perro haragán y un bueno para nada. A lo cual el perro, muy altanero, le contestó, no trabajo porque yo soy un perro fino y no un burro de carga ordinario y orejón como tú crees. Así que nuestro canino amigo salió a la calle y descubrió que para comer y dormir había que trabajar y ser disciplinado en las mañanas. Salía con un pastor y le ayudaba a cuidar el ganado. En las tardes vigilaba el granero para que no entraran extraños. Y en las noches hacía de vigilante en un viejo rancho. Comía solo 2 veces al día y no dormía más de 4 horas. Hasta ahí va, ¿qué fue lo que pasó? Ahí está el problema. El perro era muy perezoso. Su dueño decidió echarlo para que mirara qué era lo que era trabajar. Ese es el problema, que al perro le tocó mirar cómo trabajar, al perro le tocó aprender a valorar. Vamos a ver cómo termina. ¿Listo? Vamos, aquí ya leímos toda la parte del problema, de qué es lo que pasa principalmente en la historia. Vamos a mirar cuál es la solución, cómo termina. Cansado por el trabajo tan pesado y con hambre por el poco alimento que recibía de recompensa, el pobre perro extrañaba a su antiguo amo. De este modo aprendió aquel lanudo perro que el destino a todos nos tiene reservada una buena cantidad de trabajo y que si lo hacemos con disciplina y esmero tendremos como recompensa una vida digna. Todos tenemos tareas que hacer.
Si la realizamos con responsabilidad y disciplina, cumpliremos con la ley de la vida. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Y en nuestras mentes ha quedado. Entonces, ¿cómo finaliza la historia? La historia finaliza en que al perro le tocó darse cuenta y aprender a valorar lo que tiene. Además de aprender a valorar lo que tiene, aprender a trabajar muy duro por lo que quiere, ¿cierto? Entonces, en este cuento, mis niños, nos podemos dar cuenta, como les indiqué ahorita, cuál es la parte inicial, que es principalmente en donde me muestran los personajes, cuál es la parte, qué es lo que sigue, qué fue lo que pasó, me muestran qué es lo que pasa, ¿cierto? Y cuál es la parte final. ¿Cómo finaliza la historia? Con una enseñanza, cómo solucionan el problema, qué es lo que aprende el personaje, qué es lo que aprendo yo. ¿Listo? Dime, Valerie. Valerie, ¿me ibas a decir algo? No, profe. ¿Ya no? Ok. Listo, muy bien. Entonces, levante la mano quien ya terminó de escribir lo que está en la pantalla. Yo en el segundo. Listo. Yo ya terminé. Muy Profe, bien. yo soy en el punto 1. Listo. ¿Naya ya terminó? Yo estoy en el punto 2. Sí, señora, profe. Listo, muy bien, Naya. Vamos a esperar 2 minuticos a que terminen los compañeros. ¿Listo? Profe, yo ya también terminé. Y les explico Hace un poquito. cuál es acá. Algo que tenemos que mirar muy importante. Acá, una anotación debajo de esto. Nota. Todas las narraciones de historias deben llevar un título. ¿Listo? Nunca se nos puede olvidar que todas deben llevar un título. ¿Listo? ¿Quién me recuerda cuál era el título del cuento que acabamos de leer? Valerie. Colorín colorado. No. Profe, yo ya sé, es el perrito. El amo y el perro. El amo y el perro no. ¿Cuál es? El herrero y el perro. El herrero y el perro. Muy bien. El herrero y el perro. Listo, que no se nos olvide que toda historia o toda narración que yo realice, se me dañó el libro, tiene que llevar siempre un título. ¿Listo? Un título. Entonces, voy a subir un poquitico esta parte. Yo supongo que el objetivo y la fecha ya lo escribimos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una pequeña actividad. Actividad. Profe, yo en el punto 3. Yo en el punto 6. La actividad es Yo sencilla, vamos. tranquilos. Tranquilos, que la actividad es sencilla. Vamos a ver si me prestaron atención a la lectura. Entonces la actividad es sencilla. Realiza el dibujo de la lectura hecha en clase. ¿Listo? Como siempre les he indicado, para que mi cuaderno se vea organizado, ¿qué tengo que escribir después de que voy a hacer una? Profe, toca escribir solución. Muy bien, sí, señores. Solución. No se me puede olvidar escribir solución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir el título del cuento. ¿Cómo era que se llamaba? Se me olvidó otra vez. El herrero y el perro. Muy bien, el herrero y el perro. Y debajo
voy a hacer un pequeño dibujito sobre el cuento que leímos en clase. ¿Listo? Mientras tanto, yo le voy a ir tomando una fotico al cuento para subirlo a la plataforma de quienes no alcanzaron a estar en la clase lo puedan leer. ¿Listo? Profe, ¿está en la biblioteca digital? No, señorita. ¿Por qué? Porque este cuento lo tengo yo acá. Ah. Entonces no lo he podido subir. Aunque he querido, creo que lo voy a hacer. No puedo. Voy a tapar mi cámara un segundito para parar el cuento y poder tomar la foto. ¿Listo? Para los niños que no pudieron estar en la clase. Listo. Profe, hice algo mal. Tenía que escribir actividad, no escribí la nota y escribí actividad de clase en vez. Desde que recuerdes muy bien que nunca se te puede olvidar el título. Para eso tengo las clases de español de mi hermano. Las escucho todos los días porque siempre hago las clases al lado de él. Ok. Ah, profe, el señor que cuidaba al perrito, ¿él era gordo? Ahí sí ya va tu imaginación. Según el dibujo del libro, sí. Pero pues ya tú lo dibujas como tú creas que haya que sea un herrero. El herrero, ¿saben qué es un herrero? No. Un herrero es esa persona que trabaja como con metales, que digamos hace las cosas de varillas, ¿cómo se llama? Eso de, Las cadenas. exactamente, como los que trabajan así con metales. Mira, profe, la cadena. Yo tengo el Mm, ¿de la bicicletería? No, de las bicicleterías no. Eso es. Listo, ya guardé la foto de nuestro trabajo de clase de hoy y la foto del cuento. La voy a subir a la plataforma para que lo puedan ver. ¿Listo? Recuerden que el día de hoy es martes de síntesis de concepto. Entonces yo les subo el video apenas quede cargado. ¿Listo, niños? Para quienes no alcanzaron a terminar, en la plataforma voy a subir entonces la imagen de nuestra clase. ¿Listo, niños? Es una solución cortica. Tranquilos que no tiene que ser el dibujo súper elaborado, no. Un dibujo sencillito, ¿listo? Pero entonces recordemos que para continuar con el orden del cuaderno, los dibujos los debemos hacer adentro de ¿qué? ¿De los cuadros? Sí, señorita. Muy bien. Que no se salga de la margen. ¿Listo? Si hago un cuadro grande es porque voy a hacer un dibujo grande. Si hago un cuadro pequeño es porque voy a hacer un cuadro pequeño. No tiene ningún sentido que yo haga un cuadro pequeño y el dibujo se salga por todo lado del cuadro, porque para esa gracia pues no hubiese hecho cuadro, ¿listo? El cuadro es esa pequeña margen que yo voy a conservar para realizar mi dibujo, ¿listo? Para que por favor no se nos olvide.
¿Listo, niños? Nos quedan 4 minuticos de clase para terminar el dibujo. Levante la mano quien ya empezó a hacer el dibujo. Profe, yo ya estoy comenzando, ya terminé de dibujar y ya voy a comenzar a colorear. Muy bien, Santiago, muy bien. Nayarit ya empezó también a hacer el dibujo. Profe, y ahora sí ya estoy escribiendo actividad de clase. Listo, Valerie. Lo que yo les decía la vez pasada. Cuando es primer periodo, a los niños de primero yo les escribo súper poquito. Cuando es segundo periodo, yo les escribo una gotica más. Pero cuando empiezo tercer periodo, la verdad, yo empiezo a escribir más. ¿Por qué? Porque ya es pronto para que los niños pasen a segundo. Y en segundo hay que agilizar un poquitico la mano. No sé si ustedes se dan cuenta que cada vez yo les escribo más, pero es ¿por qué? Porque yo quiero que ustedes mismos se vayan exigiendo más. ¿Listo? No es que yo me acostumbré a que en primer periodo yo escribía súper poquito y me demoraba media hora tan solo escribiendo el objetivo. Eso es el primer periodo, mientras los niños de primero se van. Escribe más rápido que nosotros, se lo escribe como en un minuto. Pero la idea es que todos nos exijamos más, que cada día cada uno se exija más. Que no, si el primer periodo, la primera semana o el primer mes, yo me demoraba media hora escribiendo el objetivo, ahorita no me puedo demorar media hora. Ahorita máximo 5 o 10 minutos, no más. ¿Por qué? Porque hay que empezar a agilizar la manito, mis niños. En segundo ustedes van a escribir más, en tercero van a escribir mucho más. Yo comencé a hacer el dibujo. Muy bien, Tatiana, felicitaciones. Profe, yo ya terminé de colorear. Déjame ver, Santiago, tu cuaderno. Profe, en la otra página copié lo del primer punto y eso. Ok, ¿y el dibujo? Muy bien, Santiago, sí, señor, muy bien. Felicitaciones. Profe, es que mi mamá es la que me ayuda haciendo los cuadros porque yo... Profe, porque tú en el tercer punto dijiste cómo solucionar y era solucionar. ¿Cómo se soluciona el problema? No, yo no puedo decir cómo se solucionar el problema. ¿Cómo se soluciona? Ah, bueno, teacher. ¿Listo? Es que entendí mal. Ok, Profe, tranquilo. Dime, Valerie. profe, ¿también puede escribir actividad en clase? Sí. Una pregunta, profesora. Bueno, mis niños. Profe, yo bien solo. Lastimosamente nos queda menos de un minuto de clase. Quiero ver esos dibujitos en la plataforma, en los comentarios de la clase que voy a subir de hoy. ¿Listo? Profe, Los Profe, yo ya no me quedo atrasado. Emanuel, Santiago y yo estamos hablando al tiempo. Los estudiantes que suben constantemente las tareas, a mí no se me olvida, yo tengo puntos positivos para los que los suben. ¿Listo? Para que lo recuerden. Profe,